María Magdalena fue una mujer que desafió la oscuridad y abrazó la luz. Su nombre resuena a través de los siglos, envuelto en misterio, devoción y redención. María Magdalena no fue una mujer común, su historia es un testimonio de transformación, fe y valentía. De una vida marcada por tormentos y sombras, pasó a convertirse en una de las figuras más influyentes del cristianismo. Se ha hablado mucho de ella, se han tejido leyendas y especulaciones, pero lo que realmente importa es lo que la Biblia y la historia nos revelan. María Magdalena fue una de las seguidoras más fieles de Jesús. Testigo de sus milagros, de su sacrificio en la cruz y de su gloriosa resurrección. Fue una mujer que rompió barreras en una sociedad donde las mujeres no tenían voz. Su historia no solo es la de una discípula de Cristo, sino la de una persona que experimentó el abismo de la desesperación y fue rescatada por el amor y la misericordia de Dios. Desde su infancia en Magdala hasta su papel crucial en los eventos más trascendentales del cristianismo, su vida nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios y que el amor verdadero nos transforma para siempre. Esta es la historia de María Magdalena. Una historia de redención, amor inquebrantable y el poder de la fe. El viento sopla sobre las aguas del mar de Galilea, llevando consigo el murmullo de un pueblo que aún duerme. La brisa salada roza los muros de piedra de una aldea costera, Magdala. En sus calles de tierra compactada, los comerciantes se preparan para otro día de trabajo, mientras el sonido de las redes cayendo al agua rompe el silencio del amanecer. Aquí, entre los muros de una casa de piedra caliza, nació María Magdalena, una niña como cualquier otra, pero cuyo destino sería extraordinario. Magdala era un pueblo próspero, conocido por su comercio pesquero y sus mercados rebosantes de vida. Pero también era un lugar de extremos, donde la riqueza convivía con la opresión y la desesperanza. En una sociedad dominada por el patriarcado y el peso de las leyes religiosas, la vida de una mujer estaba predestinada a la obediencia y el silencio. Sin embargo, María Magdalena nació en una familia acomodada, con acceso a educación y cultura, lo que le permitió desarrollarse de una manera diferente a muchas mujeres de su tiempo. Aprendió desde joven sobre comercio, tradiciones y también sobre las injusticias de su mundo. Desde niña, su espíritu inquisitivo la llevaba a preguntar cosas que otros evitaban. Observaba la desigualdad entre hombres y mujeres, la hipocresía de los líderes religiosos y el sufrimiento de los pobres. Su curiosidad no era bien recibida en una sociedad que prefería que las mujeres fueran sumisas y silenciosas. Sin embargo, María no podía evitar preguntarse si había algo más, si su vida tenía un significado mayor del que se le había asignado. Pero también hubo algo que la marcó profundamente, el peso de una vida de angustia y tormento. Con el tiempo, la tranquilidad de su infancia se vio empañada por episodios de angustia, momentos de desesperación y una sensación de opresión que la perseguía sin cesar. No eran simplemente temores comunes, sino sombras que parecían apoderarse de su mente y de su corazón, llevándola a un abismo del que no podía escapar. Desde joven, María Magdalena experimentó algo que nadie podía comprender. Se hablaba en susurros de su comportamiento errático, de ataques de angustia y desesperación que parecían consumirla. Algunos decían que estaba maldita, otros que era poseída por espíritus malignos. Su mirada perdida, sus momentos de silencio absoluto seguidos por gritos de desesperación, inquietaban a quienes la rodeaban. La gente evitaba cruzarse con ella en las calles de Magdala, temerosos de su presencia, de lo inexplicable que la envolvía. Por las noches, su sufrimiento se volvía insoportable. Despertaba gritando, su cuerpo convulsionaba como si una fuerza invisible la torturara. Se rasgaba las vestiduras, sus uñas se clavaban en su piel, como si intentara liberarse de algo que nadie más podía ver. La sombra de una aflicción desconocida se cernía sobre ella, oscura y sofocante. Los sacerdotes intentaron ayudarla con oraciones y rituales de purificación, pero nada parecía funcionar. El agua bendita resbalaba por su piel sin efecto, los rezos se ahogaban en el aire. Su familia,
desesperada, buscó respuesta en los escribas, en los ancianos de la aldea, pero solo recibieron miradas de lástima y advertencias de que su destino estaba sellado. Las noches en Magdala eran testigos de su agonía. A menudo se la veía vagar sin rumbo, con los pies descalzos cubiertos de polvo, murmurando palabras sin sentido, con lágrimas en los ojos y la respiración entrecortada. A veces desaparecía durante horas, hallándola al amanecer cerca del mar, temblorosa, con la ropa hecha jirones y la mirada extraviada en el horizonte. Las mujeres del pueblo la observaban con miedo y desprecio. Los hombres evitaban mirarla demasiado, murmurando entre ellos que estaba más allá de la salvación. Pero en el fondo, María Magdalena solo era una mujer atrapada en una tormenta invisible, buscando desesperadamente una salida. Pero la verdadera salvación no vendría de los hombres, sino de alguien mucho más grande. Su vida cambió cuando conoció a Jesús. Los rumores habían llegado a Magdala como una ráfaga de viento, llevando consigo una mezcla de asombro y escepticismo. Un hombre llamado Jesús caminaba por Galilea haciendo milagros, sanando a los enfermos y hablando con una autoridad que traspasaba el alma. Algunos decían que era un profeta, otros que tenía el poder de Dios en sus manos. Para María, estas palabras eran solo un eco lejano, un susurro de esperanza en medio de su tormento. Esa tarde, la aldea se llenó de murmullos y expectación. Jesús había llegado. Los niños corrían por las calles anunciando su presencia, mientras los ancianos salían de sus casas con el deseo de ver a aquel hombre que desafiaba la lógica del mundo. María, consumida por su angustia, sentía una atracción inexplicable. Sus pasos la guiaron, casi sin voluntad, hacia el lugar donde la multitud se aglomeraba. El aire estaba cargado de emoción, pero cuando Jesús apareció, un silencio reverente se apoderó del pueblo. Sus ojos eran distintos a cualquier otro que María hubiera visto. No había en ellos desprecio ni miedo, no la miraba como los demás, como un caso perdido o una vergüenza para su familia. En su mirada había compasión, una ternura que la atravesó hasta lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando Jesús, con voz firme y serena, pronunció su nombre: María. El sonido de su nombre en los labios del Maestro fue como una sacudida en su alma. Los demonios que la atormentaban, las voces en su mente, la angustia que la consumía, todo se agitó y se resistió. Cayó de rodillas, temblorosa, su respiración entrecortada. La multitud observaba con expectación. Algunos daban un paso atrás, temerosos de lo que pudiera ocurrir. Jesús extendió su mano sobre ella y, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, declaró: María, sé libre. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió algo romperse dentro de ella, como si unas cadenas invisibles se deshicieran. Por un momento, pareció que el mundo entero quedó en silencio. Y luego, el alivio. Un alivio que nunca antes había experimentado. Su cuerpo dejó de temblar, sus pensamientos se aquietaron y una paz indescriptible inundó su alma. María abrió los ojos y vio a Jesús frente a ella, sonriendo con ternura. Había algo en el que iba más allá de la comprensión. No solo le había devuelto la cordura, le había dado algo mucho más grande, una nueva identidad, una nueva vida. Desde ese día, María Magdalena ya no fue la mujer atormentada que la gente murmuraba en las esquinas. Se convirtió en una seguidora del Maestro, en una mujer transformada por el poder del amor de Dios. Su pasado ya no la definía, su futuro ahora pertenecía a Jesús. El día de la crucifixión fue un día de sombras y de horror, de silencios rotos por el eco de los lamentos. Jerusalén estaba convulsionada. El polvo se levantaba con cada paso de la multitud que seguía a Jesús hasta el Gólgota. Los que antes lo habían aclamado ahora guardaban distancia. El miedo se había apoderado de muchos de sus seguidores, pero entre la multitud una figura permanecía inquebrantable: María Magdalena. Mientras otros discípulos se dispersaban por temor a las represalias, ella no se movió. Su fe era más fuerte que el miedo, su amor más grande que el peligro.
Observó, con el alma desgarrada, cómo los soldados romanos azotaban su piel, cómo la corona de espinas perforaba su frente, cómo el peso de la cruz doblaba su cuerpo herido. No podía apartar la vista, porque a diferencia de los demás, María no solo veía a un hombre injustamente condenado, veía a su Salvador. Cuando Jesús cayó bajo el peso del madero, su instinto fue correr a ayudarlo, pero las lanzas de los soldados la mantuvieron atrás. Sus manos temblaban, su corazón latía en su garganta, pero no dio un paso atrás. No importaba cuánto dolor le causara verlo así, su lugar estaba allí, con él. Subió al Gólgota con los pies cubiertos de polvo y lágrimas en los ojos. Vio los clavos perforar su carne, vio la sangre caer como río sobre la madera. Cada golpe de martillo resonaba en su alma. A cada grito de burla de los fariseos, su corazón ardía, pero no en ira, sino en un dolor profundo, un amor imposible de explicar. Las horas pasaban lentamente. El cielo se oscureció y un viento helado recorrió la colina. María no dejó de mirar su rostro, aun cuando la muerte se apoderaba de él. Sus labios resecos, sus ojos entrecerrados, cada instante era una agonía. Cuando Jesús pronunció sus últimas palabras, cuando el cielo rugió y la tierra tembló, ella supo que todo había cambiado. Su Señor había muerto. María Magdalena no gritó. No huyó. Solo cayó de rodillas. Sus lágrimas bañaron la tierra ensangrentada. Había prometido seguirlo hasta el final y así lo hizo. Cuando bajaron su cuerpo de la cruz, ella fue una de las primeras en acercarse. Con manos temblorosas tocó sus pies, su rostro. Lo envolvieron en lienzos, y con cada pliegue, su corazón se desgarraba aún más. Sabía que ese no era el final, pero el dolor de la separación la consumía. El sepulcro se cerró, la piedra se selló. El mundo parecía haberse detenido. Pero su amor no se apagó. Ella no podía irse. María Magdalena se quedó, mientras otros se marchaban. La noche cayó, el frío calaba los huesos, pero su fe la sostuvo. No sabía qué haría sin él, pero en lo más profundo de su alma, su espíritu se aferraba a una esperanza que no podía explicar. Lo había visto sanar, lo había visto resucitar a otros. ¿Era este realmente el final? La madrugada del tercer día, mientras las sombras aún cubrían la ciudad, María Magdalena caminó con el corazón encogido hacia el sepulcro. Sus pies rozaban el polvo del camino, sus manos temblaban con la fragancia de los ungüentos que llevaba. Era un acto de amor, un último gesto de devoción hacia su maestro. Pero al llegar, algo no estaba bien. La piedra había sido removida. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se aceleró. El cuerpo no estaba allí. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién se lo había llevado? ¿Acaso no le bastó a este mundo crucificarlo, que ahora lo despojaban de un descanso digno? Cayó de rodillas, las lágrimas corrieron por su rostro. Todo parecía perdido. Y entonces, una voz. Su nombre. María. Un escalofrío recorrió su espalda. Con el corazón desbocado, levantó el rostro. Frente a ella, de pie, estaba él. Jesús. Vivo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Era imposible. Pero allí estaba, sonriéndole con la ternura de siempre, con una luz imposible de describir. Maestro, exclamó, lanzándose a sus pies. Él había vencido la muerte. En ese instante, comprendió que su amor y su fe no habían sido en vano. Jesús la había elegido a ella, a María Magdalena, para ser la primera testigo del milagro más grande de la historia. Fue ella quien llevó la noticia a los discípulos. Ella, la mujer transformada, la que nunca dejó de creer. Su lealtad, su amor y su fe fueron recompensados. Jesús confió en ella para proclamar lo que cambiaría al mundo para siempre: Él vive.
Después del impacto del domingo de la resurrección, María Magdalena fue una de las primeras en anunciar al mundo la noticia más grande de la historia: Jesús estaba vivo. Sin embargo, la Biblia no ofrece más detalles sobre su vida después de este momento crucial. A pesar de esto, la tradición cristiana y algunos escritos históricos han tratado de reconstruir el destino de esta mujer extraordinaria. María Magdalena no desapareció después de la resurrección. Su fe y su devoción la llevaron a continuar con la misión que Jesús le había encomendado. Se dice que permaneció junto a los apóstoles en Jerusalén durante los primeros días del cristianismo, apoyando la expansión del mensaje de Cristo. En Hechos de los Apóstoles se menciona cómo la comunidad cristiana crecía con hombres y mujeres comprometidos en la predicación, y es muy posible que María Magdalena haya sido una de ellas. Ella había sido testigo de la gloria del Señor, y su voz, ahora llena de autoridad, no podía ser silenciada. Predicaba con convicción, compartiendo el testimonio de aquel día en el sepulcro, animando a otros a creer. Sus palabras inspiraban, y su historia se convirtió en una de las más poderosas dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, en una sociedad dominada por hombres, el papel de una mujer predicando el Evangelio no era bien recibido por todos. Se dice que enfrentó resistencia, desprecio y persecución por proclamar el mensaje que Dios le había encomendado. Pero María Magdalena no era alguien que se dejara intimidar. Su amor por Jesús era más fuerte que cualquier oposición. Las tradiciones más antiguas sugieren que, después de la persecución en Jerusalén, María Magdalena viajó con otros discípulos hacia regiones lejanas. Según una de las leyendas más extendidas, escapó en una barca sin rumbo junto a otros seguidores de Cristo, como Lázaro, Marta y Maximino. Las corrientes los llevaron a la costa de la actual Francia, a un lugar conocido como Saintes-Maries de la Mer, en la región de Provenza. Allí, según la tradición, María Magdalena se convirtió en una evangelizadora incansable. Predicó en las ciudades y convirtió a muchos al cristianismo. Su testimonio era impactante, y con solo escucharla, la gente se conmovía. Se dice que realizó milagros, sanando enfermos y liberando a personas atormentadas, del mismo modo que Jesús lo había hecho con ella. Pero con el tiempo, la fama y la actividad evangelizadora no fueron suficientes para su alma. María anhelaba estar más cerca de Dios y sintió el llamado a una vida de contemplación y retiro. Los relatos más místicos nos dicen que, después de años de predicación, María Magdalena se retiró a vivir en la absoluta soledad. Se dice que pasó el resto de su vida en una cueva en el monte Sainte-Baume, dedicada a la oración y la penitencia. Durante décadas, María Magdalena vivió en ese lugar apartado del mundo, en ayuno y oración. Se alimentaba solo con lo que la naturaleza le ofrecía y pasaba sus días en comunión con Dios. Su única compañía era la presencia divina que la sostenía. Las crónicas medievales aseguran que los ángeles la visitaban cada día, elevándola en espíritu para recibir el alimento celestial. Sus visiones de la gloria de Dios eran constantes, y en esos años finales se volvió más un ser del cielo que de la tierra. Cuando llegó el día de su muerte, la tradición dice que Dios no permitió que muriera sola. Un grupo de sacerdotes y creyentes que la buscaban la encontraron, débil pero radiante, con un semblante de paz celestial. Antes de morir, pronunció las últimas palabras que se le atribuyen: mi alma ve al Maestro, Él me llama. Fue llevada a la iglesia de Saint-Maximin, donde, según la leyenda, recibió la Eucaristía antes de exhalar su último suspiro. Su cuerpo fue sepultado allí y, con el paso de los siglos, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para cristianos de todo el mundo. La historia de María Magdalena no terminó con su muerte. Su legado continúa vivo en la Iglesia, en el testimonio de fe de millones de personas y en la imagen de una mujer que nunca dejó de amar a Cristo, incluso cuando el mundo quiso silenciarla. Fue testigo de la resurrección, discípula fiel, evangelizadora incansable y una mujer que desafió todas las barreras impuestas por su tiempo. Su historia es un recordatorio de que el amor de Dios transforma, restaura y da propósito.
Hasta el día de hoy, en cada rincón del mundo donde se proclama el Evangelio, su voz sigue resonando, recordándonos que el encuentro con Jesús lo cambia todo. Porque mucho amó, mucho le fue perdonado. Lucas 7:47. Hoy, su legado sigue vivo. Nos desafía a seguir a Cristo con valentía, a permanecer firmes en la fe y a proclamar con todo nuestro ser que Jesús vive. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas puedan conocer el poder transformador de Jesús.